Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bien, qué bueno, hermanos, poder compartir este momento con ustedes, con cada uno de ustedes, delante de la presencia del Señor, ¿no? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y entre nosotros. Amén. Y que Él direccione por el poder de su palabra, ¿no? Y hable a nuestro corazón. ¿Está dispuesto a oír la voz de Dios? Que así sea. ¿Oramos? ¿Te parece? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos encomendamos, Señor, bajo la guía y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra pueda caer en una buena tierra y tú hables al corazón, Padre, y tú nos transformes, Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que, Señor, tu palabra corra y sea glorificada y cumple tu propósito, por el cual, Señor, tú en esta tarde soy un instrumento en tus manos, Señor, para que sin impedimento, Padre, el Evangelio corra y sea glorificado, Señor, tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bien, mi hermano, este tema, esta predicación, el título es La bendición de Dios. Y estaba en un dilema, si le ponía la bendición de Dios o una bendición especial. Pero así, la bendición de Dios. Y creo que al reunirnos en este lugar, en este recinto, el denominador común de cada uno de nosotros es que nosotros queremos la bendición de Dios. Por eso estamos en este lugar, porque queremos su bendición. Queremos la bendición de Dios, como dice la Biblia, que dice que no añade tristeza alguna. Y esa es la bendición de Dios. Y es la que cada uno de nosotros quiere. ¿No, hermanos? Sin duda todos estamos aquí. Y estamos también con diferentes problemas, con diferentes circunstancias, problemáticas. Pero ¿saben qué? Sin impedimento. Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios no está presa, hermano. Para que hoy te hable al corazón el Señor. Podés estar atravesando diferentes pruebas, diferentes desiertos, pero la bendición de Dios está aquí para bendecirnos, ¿no? El Señor está para bendecirnos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, yo necesito la bendición de Dios. ¿Usted necesita la bendición de Dios, mi hermano y mi hermana? Sí, claro que sí. Y Dios derrama de su bendición. La Biblia dice que no añade tristeza alguna. Y vamos a ir al libro de Números. Acompáñeme, por favor. Al libro de los Números, capítulo 6, verso 22 en adelante. Si lo tienen, me dicen amén. Bien. Saludamos también a aquellos que nos están viendo en las redes sociales, que Dios les bendiga. Y dice así la palabra de Dios, Números 6, 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. ¿Saben? Esta es una bendición especial. Es una bendición única. Es una bendición específica. Y hay bendiciones como que son generales, que todo ser humano disfruta. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El hecho que Dios te haya dado, como decía el hermano Luciano, ¿no? El poder abrir los ojos es una bendición. Es una bendición general. El hecho de poder respirar es una bendición. Pero esta bendición es una bendición específica, una bendición
única, una bendición especial, porque esa bendición, Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que era para el pueblo. Y esta bendición, mis hermanos, es para el pueblo de Dios. ¿Sí? Hay bendiciones que son particulares y que Dios da para aquellos que son parte de su pueblo, parte de su iglesia. Y esta bendición era para el pueblo. Y nadie que esté fuera del pueblo de Dios podía recibir esta bendición. Esa era la orden dada por Dios a Moisés, que de esa manera el pueblo reunido escuchara y recordara que el que lo bendecía era Dios. Para que recuerdes de dónde Dios te ha traído, ¿no? De dónde te sacó. El libro de los Números es llamado así por los censos que se hicieron en el desierto. Déjenme decirle, mi hermano y mi hermana, que esta bendición fue dada a Israel en el desierto, en medio del desierto. Y Dios da esta bendición a su pueblo en el desierto. Y es ahí en el desierto donde cada uno de nosotros está más sensible a la voz de Dios. Es donde más lo buscamos cuando estamos pasando por pruebas, dificultades, circunstancias difíciles. Díganme, mi hermano y mi hermana, si no es así, que buscamos más a Dios. Y es ahí en el desierto donde Dios quiere hablarte a tu corazón, iglesia. A tu corazón. De hecho, Dios habló en el desierto de una manera única y de una manera especial. De una manera única, pero también de una manera especial. En Osea 2:14 dice, pero aquí, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. A Israel le decía eso, ¿no? Lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Otra versión dice, la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Y es ahí, mis hermanos, cuando estamos pasando por desiertos en nuestras vidas, estamos con una predisposición a ser más receptivos y sensibles a la voz de Dios. Y es donde Dios nos habla de una forma especial, como le decía hace un instante, Dios nos habla al corazón. Y esta bendición sacerdotal, cada vez que el pueblo se reunía, el pueblo recordaba que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Y la bendición de Dios está sobre ustedes, iglesia. Pese al desierto que estés pasando, Dios va a hablarte. Que recuerdes, mis hermanos, que esta bendición es para su pueblo. Esta bendición es para sus hijos y para sus hijas. Esta bendición es para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque Dios quiere, una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que recordaran esta bendición? Porque no son simples palabras, mis hermanos, lo que vemos en el libro de los Números, sino que la bendición de Dios implica su providencia, su protección, su presencia, su perdón y su paz. Esos 5 puntos vamos a ver en esta tarde. Eso es lo que implica la bendición de Dios. Porque no son simples palabras. La bendición de Dios dice en Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, ellos caminaban en el desierto rumbo a una tierra prometida, pero no iba a ser fácil, pero con un propósito que Dios permitió, mis hermanos, que atravesaran en ese desierto con la bendición de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 8:12 en adelante. Puede acompañarme. Amén. ¿Lo tienen? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No es el propósito, mis hermanos. Para ver, dice, para probarte lo que hay en tu corazón. Y muchas veces, mis hermanos, ese desierto que estamos pasando es para ver lo que hay en nuestro corazón. Ellos sabían que podían seguir adelante y sobrevivir ese desierto si contaban con la bendición de Dios. La bendición de Dios incluye primero, dijimos, su provisión. Jehová te bendiga, el Señor te bendiga. A veces pensamos que la bendición es algo abstracto o material. Nos saludamos entre nosotros diciéndole que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pero, ¿qué es en sí la bendición? La bendición es algo que se entrega, mis hermanos. Es como nosotros venimos a adorar a Dios. Es como dar algo, mis hermanos. Y en esta ocasión es Dios dando su bendición. Y no abarca solamente lo material. Abarca lo material, lo físico y lo espiritual. Esa es la bendición de Dios. La palabra bendición en hebreo es la palabra barak, ¿sí? Que significa arrodillarse, implica bendecir a Dios como un acto de adoración. Y esto es viceversa, es Dios abriendo su mano como cantaba. Él abre su mano y derrama bendición, hermanos, sobre sus hijos. Él es el que nos bendice. Es inclinarse para darle algo a alguien. Y es Dios quien se acerca, mis hermanos, para proveer, porque Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Con qué propósito y con qué fin, no? Con bendecirte y bendecirme, hermano. ¿Sí? Con ese propósito. Para proveer. Así que Él, mis hermanos, nos quiere bendecir. El hombre cuando, en su origen, en el Génesis, Dios lo bendijo. Antes que esté la maldición y que entrara el pecado, lo primero que hizo Dios con el hombre fue bendecirlo. Eso es lo que hizo, mis hermanos. En el origen, primero el hombre, antes que la maldición entrara, fue bendecido por Dios. Y esto lo vemos antes que la maldición existiera. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Presta atención a este versículo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el diseño original de Dios. El ser humano, antes de la maldición, antes que se corrompiera, el hombre había sido bendecido por Dios. El hombre y la mujer podían disfrutar de la bendición de Dios. Porque, mis hermanos, Dios es la fuente, es el origen de la bendición. Dios en su bendición suple todo lo que necesitamos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Porque Él es el que nos provee, Él es nuestro proveedor. Esto quiere decir que cuando estamos siendo probados,
puedo ser bendecido también. Porque Él provee lo que necesitamos para que Él cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Él provee, mis hermanos. ¿Recuerdan un José, mis hermanos? Que fue vendido, ¿no?, como esclavo. Y allí se cumple el propósito de Dios. Después es gobernador de Egipto, ¿no? Vemos cómo había sido probado por Dios. Un Moisés que ha llevado 40 años al desierto, ¿no? De todos los lujos que tenía en el palacio, es llevado al desierto y es probado por Dios hasta ser el hombre más humilde de la tierra. Y dice la Biblia que el hombre más manso de toda la tierra, y la Biblia dice que Moisés fue fiel en todo lo que hizo. Somos probados. Un apóstol Pablo, mis hermanos, que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Muchas veces no logramos ver a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Que en medio de esa prueba y ese desierto que estás pasando, Dios está proveyendo fuerza. Dios está proveyéndote de gracia. Porque muchas veces nos enfocamos más en el aguijón. Muchas veces nos enfocamos más en que se acabe este problema y que se termine de una vez por todas. Y no vemos que en medio de esa dificultad, que en medio de esa prueba, Dios está proveyendo fuerza. Dios está proveyendo gracia. Dios te está dando de su favor. Pero nos enfocamos más en el problema que en nuestro Dios. Y Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es ahí donde yo me hago fuerte. Y es ahí donde más conocemos a Dios y experimentamos su poder, porque dependemos de Él, hermano. Es ahí donde Dios provee fortaleza en la debilidad, la gracia en medio de nuestros problemas. Es ahí donde Dios nos da, juntamente con la prueba también, la salida. Porque de esa manera es que Dios obra así. A veces de manera, como dice la canción, ¿no?, que no podemos entender. Porque Dios obra así. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para poder sobrellevar, poder anteponernos ante una situación, ante una adversidad. ¿Cuántos se sienten a veces que no saben qué es lo que está pasando? No sé ni lo que me pasa. Se sienten así. ¿Se sintieron así alguna vez? Que no saben lo que le está pasando cuando las circunstancias te desbordan y no sabes qué hacer. Nos sentimos así como que desbordados. Pero yo quiero recordarte algo en esta tarde. Iglesia, fuiste bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Él. Fuiste bendecido, hermano, con toda bendición espiritual juntamente con Cristo. Somos bendecidos, hermanos. Y es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Porque Él es el que derrama toda su bendición y da lo que necesitamos en Cristo para llevar a cabo su propósito. Y esto implica no solamente su provisión, sino que implica también su protección. Porque dice, el Señor te guarde. Dios no solo da su provisión, sino en esta bendición implica también su protección, es decir, su cuidado, su protección. Leíamos, ¿no?, que el pueblo de Israel iba, ¿no?, y que lo sustentaba con maná. Lo sustentaba de día, ¿no?, con una nube,
y de noche con una columna de fuego los guardaba a su pueblo, los cuidaba, su protección, su cuidado. Tenemos su provisión, pero también su protección, porque si no, estaríamos totalmente desprotegidos. Pero también tenemos su protección. Miren lo que nos dice Salmo 121:1. Un salmo muy conocido. Entonces, nos recuerda no solamente su provisión, esta bendición, sino también su protección. Salmo 121:1 dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No daré tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Sí, el Señor nos cuida, nos protege. David decía, Él es como un escudo alrededor de mí. En Cristo, nosotros, iglesia, no tenemos solamente su provisión, sino también su protección. Y es ahí lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primer epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aún así, mis hermanos, somos guardados, dice Pedro, bajo el poder de Dios, ¿no? Y nuestra fe es probada, mucho más preciosa que el oro, ¿no? Es probada. Y somos guardados mediante la fe en el poder de Dios. Pero no solamente su bendición implica su provisión y protección, sino también su presencia. ¿Sí? Porque ahí vemos en esta bendición sacerdotal, dice, su rostro resplandezca. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce su rostro sobre ti. Y en la poesía judía es un paralelismo. En la poesía hebrea, ¿qué significa? Esto significa, mis hermanos, la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Que la presencia de Dios esté con ellos, de lo que habíamos hablado, de esa Shekinah. ¿Sí? ¿Saben lo que hicieron cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? La Biblia dice que se escondieron de la presencia de Dios. Y en el original, en el hebreo, dice que se escondieron del rostro de Dios. Se escondieron. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios
entre los árboles del huerto. Se escondieron del rostro de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿de qué sirve su provisión? ¿De qué sirve su protección si su presencia no iba con ellos? O si su presencia no va con nosotros. ¿De qué sirve todo eso, mis hermanos? Porque Moisés le dijo algo. Señor, si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí? Podemos tener su providencia, su protección. Pero ¿de qué sirve si su presencia no va con nosotros? No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Éxodo 33:12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarías conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí, Señor. Si tú no me acompañas en lo que es, Señor, si no vas delante de mí, yo no quiero nada, le dijo Moisés. ¿De qué nos sirve, le estaba diciendo Moisés, toda la providencia, la libertad, si tú no vas con nosotros? ¿De qué nos sirve, hermanos? Esta parte de la bendición sacerdotal, haga resplandecer tu rostro, es el Señor que resplandece, su presencia, mi hermano. Que su presencia resplandezca en tu vida y en mi vida. Y esto se conecta con lo que dice el Nuevo Testamento del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Solamente en Cristo y por medio de Cristo vamos al Padre y podemos conocerle. Felipe le dijo, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Hace cuánto, no? Estoy con ustedes, ¿no? Solamente en Cristo podemos conocer al Padre. Y el Señor es el que nos acompaña con su presencia. Jehová dice, alce sobre ti su rostro. Y otra versión, en traducción lenguaje actual, número 626, ¿lo tiene? Dice así. Que Dios te mire con agrado. Después otra versión, palabra de Dios para todos, dice que el Señor te mire con amor. Y esta es la versión que más me gustó. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Nueva traducción viviente. Es decir, el Señor te sonríe así como un padre sonríe a su hijo. Así como el papá mira al hijo y le sonríe. De esa manera el Señor te bendiga, ¿no? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces podemos seguir adelante, iglesia, si tenemos la provisión de Dios, la protección de Dios y la presencia de Dios. Pero siguen faltando más declaraciones a esta bendición. Porque dice, el Señor tenga misericordia. Y tenga de ti misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el perdón, con su perdón. Porque al acercarnos a un Dios santo, quedamos evidentes, así como quedó Isaías en la presencia de Dios.
Así como quedó Moisés, saca el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así como quedó expuesto Isaías, ¿no? Siendo yo impuro de labio, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es así, mis hermanos, que quedamos en evidencia nuestra condición delante de un Dios santo. Pero es ahí donde recordamos que Él nos ofrece su perdón, su misericordia. A diario fallamos y necesitamos confesar nuestros pecados. Me encanta la carta de Juan, porque dice, hijitos míos, ¿no? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fallamos y necesitamos la misericordia de Dios. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y ahí está, esto implicaba la bendición de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos. Y la Biblia dice que Él es amplio en perdonar, que si tus pecados son rojos como el carmesí, ven, estemos a cuenta y yo lo volveré, dice, como la blanca lana. Pero confiesa. La Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados, ¿no? Y se aparta, dice, alcanzará, dice, misericordia. Eso tiene que ver, mis hermanos, que Dios tenga de ti misericordia. Lamentaciones 3:22. Las lamentaciones de Jeremías 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Antes, versículo 32, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y mis hermanos, si es ahí, cuando nosotros confesamos, nos arrepentimos, es ahí donde vos y yo podemos experimentar la misericordia, el perdón, la gracia de Dios. El favor que vos y yo no merecemos. Misericordia. Un Dios que tiene misericordia. Experimentamos ese perdón, alcanzamos misericordia. Pero aquel que confiesa y ¿qué? Se aparta, ¿no? Y se aparta, alcanzará el favor de Dios. Pero no solamente eso implica la bendición, porque le dice algo más en esa bendición sacerdotal y le dice, y ponga en ti paz. ¿Y qué es esa paz? No solamente armonía, esa paz en el hebreo es shalom. Esta paz no es una simple quietud o ausencia de problemas. Esta paz es paz con Dios, paz conmigo mismo y paz con mi prójimo. Esa es esa paz. Es esa paz que perdió el ser humano. Es esa paz que el mundo necesita, mis hermanos. ¿Quién no daría, ¿no?, al recostar su cabeza en su almohada por tener un poco de paz? ¿Quién no daría? Paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestras relaciones. ¿Sí? Pero ¿saben qué? El pecado hizo que el hombre perdiera la paz con Dios, la paz consigo mismo y la paz entre el prójimo. Eso es lo que hizo el pecado. Totalmente trajo esa maldición. Nos separó de Dios. Y de hecho, vemos ahí en el Génesis, como leíamos recién hace un instante, ¿no? Se escondieron de la presencia de Dios. Tuve miedo y me escondí. ¿Y qué pasó después? Se echaban la culpa uno al otro. No, la mujer que me diste. No, la serpiente. ¿No es el mundo que vivimos hoy?
el mundo que vivimos hoy, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz es una persona y se llama Jesucristo. ¿Sí? Él vino a reconciliar las cosas. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿No? Por eso Pablo dice, reconciliado con Dios. ¿No? Nos has dado a nosotros, iglesia, el ministerio de la reconciliación, para que anunciemos esta verdad del Evangelio, mis hermanos. El mundo se pierde, las almas se pierden, si nosotros no hablamos, no predicamos. Él nos ha puesto en paz, hermanos. Ha puesto paz en tu corazón el Señor, para que la compartas, hermano. Comparte a Jesucristo, Él es la paz. Pero Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. Es esa paz, mis hermanos, que necesita el ser humano. El pecado hizo que el hombre perdiera la paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Y vemos los estragos del pecado. Hizo que perdiera la relación con Dios. Hoy, las personas sin Cristo se encuentran sumergidas en una paz momentánea, en una paz artificial, en una paz basada en obras para calmar sus conciencias. Hacen obras de beneficencia para calmar sus conciencias por el pecado. Una paz que se encuentra supuestamente a través de una distracción de un aparato móvil, horas y horas. Una paz ficticia, detrás de un cigarrillo, detrás de una botella de alcohol, en diferentes vicios, tratando de llenar la vida con algo que supuestamente a ellos les da paz. Trabajando más y más para tener más y más. Pero eso, en realidad, viendo esa necesidad, eso es falta de paz, de verdadera paz. Y Jesucristo, Isaías nos profetiza y nos dice, Jesucristo es Padre eterno y dice es príncipe de paz. Príncipe de paz. Cristo es príncipe de paz. Y Él vino a hacer que nosotros nos reconciliáramos con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. En Cristo tenemos esa verdadera paz, esa verdadera shalom, porque vino a unirnos con Dios y Él provee esa paz interior, esa paz con Dios, esa paz interior y esa paz con nuestras relaciones. Miren lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas, ¿cómo estabas? Lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Somos miembros de un cuerpo por medio de Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a poder, mis hermanos, seguir adelante como iglesia, atravesando desiertos. Porque la iglesia, mis hermanos, podrá tener un montón de dificultades, pero no impedimentos. Porque si usted va al libro de los Hechos, el apóstol Pablo, me encanta cómo termina Lucas el libro de los Hechos, porque el apóstol Pablo escribe Lucas escribe
que el apóstol Pablo dice que venían a una casa alquilada y sin impedimento predicaba el evangelio de Dios. No hay impedimento, hermanos. Sí puede haber problemas, puede haber circunstancias. Como iglesia lo vamos a tener. De hecho, la iglesia primitiva la tenía. Pero no vamos a tener impedimento, porque es el Espíritu Santo que guía a su iglesia. No vamos a tenerlo. Hablemos. Y de hecho, si usted va al libro de los Hechos, va a ver que empiezan con 120. Después de 120, 3.000. Después de 3.000, y la predicación crecía. La locura de la palabra, la locura de la predicación. No va a haber impedimento, iglesia. Porque la iglesia de Cristo sigue, hermano. Podemos pasar hermanos que se han ido, que nos han antecedido, pero la iglesia de Cristo seguirá, porque la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Podemos pasar situaciones, atravesar desiertos, pruebas, pero si tenemos su provisión, su protección, su presencia, su perdón y su paz, toda esta bendición se encuentra en una sola persona, y es Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que fuera de Cristo, fuera de Jesucristo, no hay ninguna bendición. Fuera de Cristo, lo que hay es condenación. Pero fuera de Él, no hay ninguna bendición, hermanos. ¿Sí? Porque en Cristo están todas las bendiciones. Es lo que nos dice Efesios 1:3. Con esto vamos a ir ya concluyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, mis hermanos, no podemos rechazar a Cristo y tener su perdón. No podemos rechazar a Cristo y experimentar su libertad, porque fuera de Cristo lo que hay es condenación, no hay bendición. Solo podemos seguir adelante con la bendición de Dios. La bendición de Dios es esa que no añade tristeza alguna. Con la bendición de Dios. Por eso les dice Dios a su pueblo, Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Yo los bendeciré, dice el Señor. Y esa bendición se encuentra en Jesucristo, iglesia. Fuera de Él no hay bendición. ¿Y quiénes son los que quieren esa bendición, hermano? Yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición. ¿No? La Biblia dice que cuán bueno es, dice, los hermanos juntos y en armonía. Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Te invito a ponerte en pie en esta tarde. Que puedas decirle, Señor, yo quiero tu bendición. Levanta tu mano. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero esa bendición, Señor, que no añade tristeza alguna. Puedes decirle al Señor, delante de la presencia de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo en esta tarde, puedes decirle, Señor, yo te necesito. Separado de ti, nada puedo hacer. No soy nada, lejos de ti, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito de ti, Señor. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma está sedienta de ti, Señor. Así yo te necesito en esta tarde. Oh, Señor, ayúdame en estas pruebas, en estas dificultades, Señor. Derrama tu bendición. Señor, entiendo y comprendo que he sido bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Ayúdame, Señor,
a pasar estas pruebas, estas dificultades, con tu bendición, Señor, con tu bendición. Y presentarle tu necesidad, porque Él está en esta tarde, en este lugar, para llevarte esas cargas, esas dificultades que venís peleando ese tiempo, porque Él te quiere bendecir. Dios se acerca al corazón contrito y humillado, no lo desprecia, pero que puedas decirle y reconocer: yo te necesito, Señor. Levanta tu mano y vamos a adorar a Dios con esta hermosa adoración, y que el Espíritu Santo siga ministrando a su iglesia. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante.